Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la condición de salud que ha afectado a una parte importante de la población a nivel mundial y que ha provocado mucho sufrimiento y dolor. Así es, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Ya volvemos. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor César Gamaliel Matos, quien es médico cardiólogo intensivista, gerente del Departamento de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, acerca de esta condición que ha afectado a la población a nivel mundial, y nuestro país no ha escapado de esto. Y hemos tenido un importante problema de salud pública en la cual el equipo completo del hospital hemos tenido que involucrarnos en el manejo y atención a la población de esta condición. Doctor Matos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, usted ha sido miembro del equipo importante, un verdadero guerrero en esta lucha que hemos tenido en los últimos meses, en esta condición de afectación de la población por el virus SARS-CoV-2. Vamos a referirnos a virus con su nombre y dejemos la nomenclatura popular, porque vamos a entrar en algunos aspectos ya un poquito más identificados, sin profundizar. Yo sé que ustedes trabajan la atención de los pacientes en profundidad, pero bueno, la atención de los pacientes que llegan en condiciones críticas de cuidado, afectados por el virus, que ustedes han tenido que manejar e involucrarse en tratar de preservar la vida de los pacientes. ¿Cuál ha sido, en resumen, lo que hemos vivido hasta ahora y cómo ustedes han abordado y han manejado la situación? Bien, como todo es sabido, el SARS-CoV-2 o COVID-19, como Correcto. se le denomina, es una enfermedad grave, de muy alta contagiosidad, que cuando desarrolla la condición inflamatoria, neumonía y tormenta de citoquinas, como correctamente se le llama, produce una condición respiratoria grave. Muchos de estos pacientes, que nuestra casuística es aproximadamente el 50%, tienen que ser intubados y llevados a ventilación mecánica porque tienen una deficiencia de oxígeno severa. Estamos hablando que lo normal de oxígeno en una persona al aire ambiente es de 60 a 90 milímetros de mercurio. Y en estos casos, estos pacientes, aún colocándole oxígeno a dosis alta, tienen 40, 50 milímetros de mercurio de oxígeno, lo que le produce una condición que, si no logramos revertir a tiempo, puede desencadenar la muerte de los pacientes. Y de hecho, una buena parte de estos pacientes que llegan a ventilación mecánica fallecen porque ya la condición es prácticamente irreversible por la gravedad de la misma. Usted habló del fenómeno fisiopatológico de inflamación, liberación de citoquina y esas condiciones que afectan, también todo lo que tiene que ver con el evento a nivel de la coagulación, los efectos trombóticos que se producen en el organismo. ¿Cómo enfocan ustedes el manejo del paciente? Y no quisiera entrar en informaciones que se han revisado, que se han presentado, que quizá en algún momento han traído más desinformación que aporte saludable al tema. El enfoque que ustedes hacen multidisciplinario y manejo integral, ¿en qué consiste todo esto? Claro, lo primero es
tener el conocimiento pleno de que el coronavirus y su condición de enfermedad COVID-19 produce una afectación multiorgánica. Así es. Y podemos resumirlo rápidamente. Desde el cerebro, donde puede producir encefalopatía o inflamación del sistema nervioso central. En los pulmones, pues ya la conocida condición de insuficiencia respiratoria grave. A nivel cardíaco nos va a producir desde insuficiencia cardíaca, miocarditis, infarto agudo del miocardio. Puede producir una tromboembolia pulmonar, una trombosis generalizada en todas las arterias o condición venosa en las piernas sobre todo, pero que nos va a producir también afectación del hígado, nos produce una insuficiencia hepática, nos produce una insuficiencia renal y también nos produce afectación del páncreas. Por lo tanto, se altera bastante los niveles de glicemia y se produce una descompensación severa de los niveles de azúcar. Eso hace que nosotros tengamos también que enfocar de esa misma manera la enfermedad. Entonces, tenemos que proteger su cerebro, la oxigenación es importante para ello. Tenemos que tratar de evitar que el paciente llegue a la condición crítica de tormenta de citoquinas, inflamación severa de los pulmones. Tenemos que preservar la condición cardíaca. Tenemos que usar anticoagulantes a dosis máxima, que quizás es la diferencia que tenemos con otros grupos y probablemente eso nos ha sido exitoso. Logramos revertir o evitar las tromboembolias pulmonares, las trombosis venosas profundas. Correcto. Tratamos de mantener los niveles de glicemia en niveles adecuados, porque lo que se ha demostrado fisiopatológicamente es que a mayores niveles de glicemia, mayor soltura o holgura tiene el virus para poder seguir haciendo daño en toda la economía del cuerpo. Tan pronto cae el paciente en lesión renal aguda, nos comunicamos con los nefrólogos, quienes están trabajando de la mano con nosotros, y de inmediato pues comenzamos diálisis para poder ayudar a mejorar la condición renal de los pacientes. Y ni hablar del trabajo de los infectólogos con nosotros, trabajamos día a día de la mano, porque muchos de estos pacientes se les sobreagrega una infección bacteriana con la cual tenemos que necesitar la ayuda de nuestros compañeros infectólogos para poder trabajar en conjunto con los pacientes. También, gracias a Dios, tenemos el biológico, el tocilizumab, que gracias a Dios se lo podemos administrar sin esperar que el paciente caiga en una condición ya de irreversibilidad y puede frenar esa tormenta de citoquina, que es lo que más daña al paciente. Correcto. ¿Cuál ha sido el resultado de las comorbilidades que los pacientes presentan al momento de llegar en esas condiciones crónicas? ¿Cuáles han sido las más frecuentes? ¿Se asemejan al comportamiento a nivel internacional de lo descrito en la literatura hasta ahora en nuestro hospital? Sí, indiscutiblemente pienso que es estándar la condición de comorbilidad para todo el mundo. La condición hombre-mujer es 2-1. Correcto. Realmente los hombres duplican a las mujeres en cuanto a la enfermedad. En cuanto a la gravedad de la misma y el desenlace final, también los hombres les va peor. La hipertensión arterial es la condición comórbida más frecuente y también a la que les va peores. Se acompaña, si el paciente es hipertenso y diabético, pues realmente el paciente cae en condición crítica rápidamente. Hay algunos pacientes que desarrollan infarto agudo del miocardio. Hemos tenido pacientes valvulares operados de válvulas cardíacas que se le trombosa la válvula. Inclusive hemos visto muertes súbitas por pacientes que se le ha ocluido por completo la válvula. Ese no es un caso muy frecuente en la literatura mundial hasta ahora de la enfermedad, pero pudimos atrapar el diagnóstico porque como tenemos ecocardiografía in situ, pudimos hacer el eco de inmediato y documentar la condición. Lamentablemente ese paciente falleció porque no hubo manera de revertir la condición. Los pacientes también con insuficiencia renal crónica ya les va muy mal, desarrollan rápidamente una agudización de esa enfermedad renal y les va realmente, nos da mucho trabajo poder recuperarlos. También hemos visto ya 2 pacientes con trasplantado renal, los cuales han perdido la funcionalidad de su riñón porque caen en insuficiencia renal crónica de inmediato y hay que colocarlos en diálisis por los métodos conocidos. Muy bien. ¿Cuál ha sido, doctor, los resultados con el uso de la ventilación mecánica en sus diferentes modalidades? ¿Cómo ha sido la implementación de las recomendaciones puestas en los protocolos y en las guías en el manejo de estos pacientes? Sí,
Lo primero que se ha recomendado a nivel mundial es no perder tiempo. Correcto. No podemos esperar que el paciente llegue a una condición casi irreversible para poder colocarla en ventilación mecánica. Estamos intubando precozmente a los pacientes y eso nos ha permitido recuperar a una buena cantidad de ellos. La literatura mundial registra que los pacientes que llegan a ventilación mecánica hay mortalidad que sube 70-80%. De hecho, hay series que han descrito el 100%. Así es. En el caso nuestro, la mortalidad de pacientes en ventilación mecánica oscila entre 50 y 53% aproximadamente. Bien. Que pienso que realmente ha influido mucho que nos adelantamos y hacemos una intubación precoz y por lo tanto pues los resultados son mejores en nuestros pacientes. Correcto. Protocolo de prevención, de control de enfermedad, desinfección, manejo de propagación de la enfermedad internamente con los pacientes, con el personal. ¿Cómo cumplen ustedes con todo esto? Sí, ahí somos bastante estrictos. El distanciamiento social se cumple a cabalidad. Hay veces que por el mismo tipo de trabajo no podemos estar tan distanciados, pero siempre está el equipo de protección, el EPP, está la mascarilla. Cuando estamos con los pacientes usamos la mascarilla N95. Cuando estamos en el área externa usamos mascarillas quirúrgicas, que de hecho lo que hacemos es que la invertimos porque así nos permite evitar la propagación hacia nosotros, pero lo usamos doble. Una de frente, otra al revés. Correcto. Y con eso tenemos una muy buena protección. El lavado de manos es fundamental. Así el es. uso del alcohol gel es fundamental. Y te puedo decir que de manera exitosa, ninguno de los médicos nuestros se ha contaminado. Importante. Gracias a Dios. Importante. A pesar de estar totalmente involucrados con los pacientes 24/7. De las enfermeras ha habido 2 o 3 casos, pero de un personal de enfermería amplísimo, de casi 50 enfermeras, pues también se puede considerar un éxito la disminución o la poca propagación de la enfermedad dentro de nuestro personal. Sabemos, doctor, que los pacientes afectados por esta condición también pasan por un proceso de alteración del aspecto psicológico y emocional. Sí. Y el aspecto nutricional. ¿Cómo integran ustedes esos miembros de estos equipos al manejo que ustedes hacen con los pacientes? Sí, en algunos pacientes hemos tenido que usar antidepresivos. Así es. Porque realmente todos sabemos que cuando el paciente se deprime, la enfermedad se exacerba. Correcto. Porque cae el sistema inmunológico, que de por sí ya está bastante tocado en el contexto de esta enfermedad. Y hemos visto que tan pronto usamos el antidepresivo, los usamos de acción ultra rápida, en 2-3 días el paciente recupera su estado de ánimo y recupera inclusive más rápido de la enfermedad. En cuanto a la nutrición, el equipo de nutrición del hospital pasa visita también y discute con nosotros paciente por paciente y se le da la suplementación alimenticia. Correcto. A los mismos de manera adecuada. Muy bien, doctor. Para finalizar, recomendación tanto a la población a nivel general como a la clase médica de qué debemos de hacer para evitar todo esto. Información que ya debemos de habernos aprendido y no solo aprendido, sino haberla puesta en ejecución para poder contener esta situación. Sí, lo principal es entender que esta es una enfermedad grave, que aunque a nivel general y a los jóvenes les va mejor, si logra llegar a avanzar a inflamación, a tormenta de citoquinas, la condición de gravedad es extrema y el paciente puede morir. Que no podemos tomar a relajo la enfermedad, que debemos mantener el distanciamiento social, que debemos mantener la higiene de mano, que debemos evitar el llevarnos las manos a la cara, que debemos usar la mascarilla de manera correcta. Y si aplicamos esas medidas, pienso que podremos lograr que disminuya la curva de la enfermedad y también nosotros en lo particular evitar infectarnos. Muchas gracias, doctor. Valiosa y puntual información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos estado conversando con el doctor César Gamaliel Matos, quien es médico cardiólogo intensivista, gerente del Departamento de Terapia Intensiva y Medicina Crítica del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de cómo ha sido el manejo, cuáles han sido los resultados y cuáles son las recomendaciones para evitar la propagación del virus, el COVID-19, con la intención de evitar que la población se contamine y que finalmente tenga que pasar su familia y la sociedad por el sufrimiento y el dolor de la pérdida de una vida. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Vivir en Salud. En este bloque vamos a conversar con la doctora Rita Rojas. Ella es coordinadora del Servicio de Infectología y además es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, bienvenida al programa, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Para nosotros también, porque este es un tema que verdaderamente se ha debatido mucho en diferentes escenarios. Pero queremos conversar con usted, en primer lugar, ¿qué puede esperar la población dominicana en los próximos días en relación al COVID antes de entrar en lo que serían los servicios del Hospital General de la Plaza de la Salud? Bueno, la situación es una situación un poquito difícil. Estamos en una época de elecciones donde definitivamente impactará lo que es la prevalencia de la enfermedad en la República Dominicana, y a este punto ya hemos empezado a notar un aumento en el número de los casos. En parte porque se están realizando más pruebas, y mientras más pruebas se realicen, pues por supuesto más casos vamos a tener. Pero es un momento crítico donde al pasar de una fase a otra se ha ido como relajando la población, y estamos viendo nuestros servicios, no solamente el de nuestro hospital, sino otros servicios de otros colegas que ya están llenos. Entonces, ojo, la fase no significa que estamos libres para hacer la vida como la hacíamos antes. Este no es el momento. Todavía no es el momento. Llegará el momento, pero todavía no hemos llegado. Hasta donde se sepa, doctora, ¿cómo se contagia en realidad? Y el uso de la mascarilla y el distanciamiento, ¿cómo usted lo ve como experta en el área? Bueno, después de más de 8 millones de casos y verdades que teníamos como absoluta han cambiado, y recomendaciones inclusive han cambiado, pues definitivamente es un virus que se transmite a través de la parte respiratoria. Al caer, la saliva entra por la nariz o por la boca. Puede también estar en superficies, pero es menos probable. Pero también de ahí la importancia del uso de las mascarillas. Las mascarillas ayudan a prevenir la infección. Cuando uso una mascarilla, protejo a la otra persona, y la otra persona me protege a mí al usar su mascarilla. No se requieren mascarillas N95, que son las mascarillas especiales que nosotros utilizamos para atender a los pacientes. La población general puede utilizar una mascarilla de tela, teniendo en cuenta siempre el buen uso de la misma, que incluye el lavado, no ponérsela de cintillo, ni de collar, ni debajo de la nariz. La forma correcta es muy importante, y también que se cambie la misma, que se tengan varias para higienizarla de manera correcta, pero sí previene la enfermedad. El distanciamiento es lo más importante, clave para mantenerse sano. A propósito que usted menciona la palabra higiene, ¿cómo debe ser esa higiene, sobre todo en el hogar, cuando la gente sale y entra, va al supermercado, cosas cotidianas que hacemos en la vida diaria? Bueno, realmente no se requiere cuidado. Lo primero es que si usted no debe de ir acompañado a ningún servicio, en este caso al supermercado, a comprar pan, a comprar lo que usted hacía normalmente, que tal vez se llevaban los muchachos para darle una vueltita. Esa vueltita ya no puede ser. Usted no puede sacar a su mamá y a su papá, porque tienen mucho tiempo sin salir, a dar una vuelta. Este no es el momento para dar vueltas. Entonces tenemos que, para entrar al supermercado, mantener siempre la distancia, tratar de utilizar horas que no que no asistan muchas personas. La parte del uso de alcohol en gel o los pañitos de desinfección que vienen de manera individual, pudiera utilizarlo en el carrito, a pesar de que hemos visto como muchos supermercados, por ejemplo, cada vez que uno va a tomar un carrito le pasa. Esa parte es importante. Cuando a usted le ofrezcan alcohol en gel en una puerta, por favor, utilícelo, porque ayuda a prevenir también. Y el uso de la mascarilla, por supuesto, obligatorio, muy importante. Doctor, esto es un país de gente de a pie, como yo digo. Mucha gente anda en la calle, tiene que llegar a su trabajo y se tiene que montar en el carro público. No siempre el metro está en la ruta que uno necesita para llegar al trabajo. ¿Cómo se hace si necesariamente me tengo que montar en un carro público donde van otras personas? ¿Qué yo puedo hacer como ciudadana para no infectar a otros y no infectarme yo en tal caso?
¿Cómo se maneja eso? Lo más importante al uso de un medio de transporte público es que se respete desde el momento que usted está haciendo la fila. Debe de mantener la distancia, que a veces no queremos. Otra cosa es que ya no podemos montarnos 10 personas en un transporte público que está destinado, no debería de ser más de 4 personas. Lo ideal es que todo el mundo debe de tener la mascarilla y utilizándola de manera correcta mientras esté en ese trayecto. Lo ideal también sería higienizar un poco el área que se utilizó, pero sabemos que va a ser un poco más difícil hacerlo. En la medida de lo posible, yo recomendaría que los vecinos hagan algún tipo de estrategia donde un vecino transporte a 2 o 3 personas, y ahí sí se pueden tomar medidas un poco más fuertes. Esa es una medida inteligente para aquellas personas que quizás viven cerca o van, ¿verdad?, juntas al trabajo, etcétera, todo esto. Doctora, a nivel del médico, bueno, sabemos que hay COVID, pero también hay gente hipertensa, hay gente que tiene diabetes, que tiene un seguimiento de cualquier tipo. ¿Cómo, o sea, debemos ir al médico, debemos de aguantarnos en este momento, o cómo se está manejando eso en los centros de salud? Bueno, en las enfermedades crónicas, lamentablemente, los pacientes se han descuidado un poco. Y es el momento de que nosotros aprendamos a convivir con COVID. Y convivir con COVID quiere decir que debemos de asistir a nuestras consultas regulares. Un paciente con alguna condición crónica que necesite un seguimiento estrecho no debe de dejar de ir al médico en este momento. Ahora bien, estando en el centro hospitalario, en el consultorio privado, debe de tomar en cuenta lo que es el distanciamiento. Si las sillas están señalizadas, que deje una silla por el medio, por favor, deje la silla por el medio. Si le están recomendando el uso de la mascarilla para entrar a la institución, hágalo. Es muy importante que se respeten lo que son las reglas establecidas ya de las distintas instituciones. Es importante también decir que así como la Sociedad de Infectología junto a otras sociedades especializadas han diseñado una serie de protocolos junto a las diferentes instituciones para lo que es, por ejemplo, una cirugía segura en tiempos de COVID, una endoscopía o una colonoscopía segura en tiempos de COVID. Eso implica muchas veces la realización de una prueba previamente al procedimiento. Ok, o sea, hacerse su prueba antes de someterse al procedimiento que se le va a realizar. Sí, recordando que el 80% de las personas pueden tener puede no presentar síntomas. Entonces hemos encontrado pacientes que tal vez vienen, por ejemplo, sobre todo las personas mayores con una caída, y al hacer la prueba vemos que tiene COVID. Además, lo mismo que se hablaba de que puede producir confusión en algunos pacientes, sobre todo mayores, la falta de oxígeno y romperse una cadera y venir por eso, y no es realmente, es un paciente doble, más integral. Tiene la cadera rota, pero también tiene un proceso de COVID. Y es muy importante que se tenga en cuenta esto. Ese es un tema largo, doctora. Nos pudiéramos pasar aquí todo el tiempo hablando del COVID. Pero 2 preguntas clave. ¿El COVID repite? Y la segunda, para que pueda ampliarla ahí mismo, ¿hasta cuándo vamos a oír acerca del COVID? Bueno, el COVID no repite. A pesar de esto, nosotros vemos cada vez más series donde personas se han repetido o han mantenido una PCR, que es el método de detección viral más importante, por largo periodo. Podemos saber que no necesariamente una PCR positiva quiere decir infectividad, pero para esto ya la persona realmente tiene que haber pasado más de 11 días, tiene que no presentar síntomas, tener varios días sin síntomas. Es muy importante esa parte. ¿Y hasta cuándo? Bueno, todavía nos queda mucho. Estamos hablando de que la vacuna, ya en Oxford hay una vacuna que promete algo, pero apenas acaba de salir de la fase 2. Ahora viene para una fase 3, estamos hablando de 11,000 personas. Vamos a ver, tiene algún tipo de promesa. Lo único que dicen los investigadores que lo que más se puede perder es dinero, financiamiento, y que eso es lo que menos le importa, porque la idea es de que la vacuna llegue a todo el mundo.
Perfecto, doctora. Una última recomendación para toda la población dominicana que la está viendo en este momento. Bueno, recordar que nosotros estamos ahora mismo con más de 600 muertes, que no aflojemos las medidas de distanciamiento social, que ahora mismo hay restricción en cuanto a lo que es el horario y todo eso, y que debemos de acogernos, no porque nos pongan un horario, debemos de tratar de permanecer en la casa, sobre todo si usted es mayor, si tiene algún padecimiento reumatológico, cáncer, utiliza algún tipo de esteroides en altas dosis, por favor quédese en su casa. Es muy importante, eso va a ayudar a que su vida, lo queremos ver el año que viene. Así es. A todos juntos, celebrar muchas fiestas juntos. Así es, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amables televidentes, continúen con nosotros aquí en el programa Vivir en Salud, que ya volvemos. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que siempre pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.